Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, el cual a pesar de haber nacido como un simple plebeyo, usó sus habilidades para escalar posiciones entre la realeza. Y a diferencia de estos últimos, quienes simplemente heredaban sus títulos, el prota ascendió por sus propios medios, enfrentando y humillando a todos los nobles que se atravesaban en su camino y a los que una vez lo habían tratado como escoria, convirtiéndose en un héroe para los plebeyos que lo admiraban. Claro, todo esto con el objetivo de robar los títulos y bienes de los nobles, para obtener más poder y así por fin cobrar venganza contra la familia que años atrás había acabado con la vida de su padre. Por cierto, en el camino terminó conquistando a varias chicas de la realeza, así que si te interesa la historia de este chico, que escaló posiciones únicamente con su poder, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Gangres Tsenki. La historia comienza presentándonos a Siluca, una estudiante de magia que se estaba dirigiendo a una especie de ceremonia que tenía lugar en la capital del reino, y en donde Alexis y Marianne, los herederos de las naciones más importantes del mundo, contraerían matrimonio para formar un tratado de paz, y así poner fin al conflicto entre ambas familias que había durado varias décadas. No obstante, cuando la ceremonia se llevaba a cabo, la chica de antes sintió la presencia del caos acumulándose en la iglesia, el cual por cierto era una especie de energía maligna que había originado el despertar de criaturas demoníacas años atrás. Sin embargo, cuando la chica intentó advertirles, fue demasiado tarde, ya que una especie de demonio del caos apareció ante los invitados. Y aunque los líderes de ambas familias intentaron detenerlo, solo terminaron siendo destrozados. Obviamente esto impidió la unión entre ambos reinos, despertando entre ellos la chispa de la batalla nuevamente. Alexis como el líder de la unión y Marianne de la alianza. Pero bueno, unos años más tarde, la misma chica de antes, después de graduarse como maga, estaba en camino para establecer contrato con un noble de la región, aunque esta última no estaba muy de acuerdo con la idea. No obstante, en el camino fue interceptada por varios hombres de la alianza, quienes querían capturarla, aunque cuando esta última se dispuso a enfrentarlos, en el lugar se hizo presente nuestro prota, Theo, una especie de plebeyo errante que les hizo frente para evitar su ataque. No obstante, el tipo, a pesar de ser superado en número, contaba con una especie de emblema, cosa que dejó bastante impactada a Siluca, ya que solo los nobles contaban con dichas marcas. Mientras tanto, a Theo no le tomó mucho trabajo encargarse de los tipos que no tuvieron oportunidad contra él, y una vez los tipos escaparon, Siluca le preguntó de dónde había sacado dicho emblema, a lo que el chico le explicó que lo había obtenido después de derrotar a varias bestias demoníacas, ya que su objetivo era el de ascender y obtener un título como noble, para así gobernar su pueblo y cobrar venganza contra los tipos que lo regían. Al escuchar esto, la chica pareció bastante interesada en él, así que usando su magia invocó una especie de perro del caos para probar sus habilidades. Este último, a pesar de solo contar con un emblema básico, no tuvo más opción que hacerle frente, y aunque la bestia parecía tener la ventaja en todo momento, al final con una jugada al borde de colgar los tenis, el tipo obtuvo la victoria, y después de absorber la energía dejada por el perro, su sello aumentó de nivel, equiparándose al de un caballero. Gracias a esto, Siluca le explicó que ahora que contaba con ese rango, podría contar con un mago a su servicio, así que esta última se ofreció como voluntaria, jurándole lealtad desde ese momento, ya que había encontrado a alguien digno de servir. Y bueno, una vez hecho esto, se dirigieron a las tierras del noble con quien la chica tenía planeado pactar, y después de que el prota se encargara de esos guardias, se presentaron ante él, explicándole que había formado contrato con un mucho mejor noble, y pidiéndole que le entregara su emblema a Theo, ya que de esa forma le perdonaría la vida. Y a pesar de que el tipo no estaba muy de acuerdo con esto, luego de ser neutralizado por el chico, no tuvo más opción que entregarle no solo su emblema, sino incluso sus tierras y su castillo, ya que de esa forma funcionaban los emblemas en ese mundo. Y sí, el prota había pasado de ser un plebeyo a convertirse en un varón con tierras que gobernar. No obstante, ese solo era el inicio, ya que los nobles de los alrededores intentarían atacarlo para apoderarse de su emblema. Por otra parte, nos presentan a este tipo de aquí, Lasik, un noble de bajo rango que escuchó la noticia de que el prota había conquistado las
las tierras vecinas, así que aprovecharía la oportunidad para intentar apoderarse de su emblema, ahora que aún no poseía un ejército demasiado grande. Mientras tanto, el prota sabía que muy pronto sería atacado, así que junto a Cílica idearon algunos planes para defender el castillo con los pocos hombres a su disposición. Además, la bruja contactó con una de sus viejas amigas, cuyo poder podría serle útil en la batalla. Días más tarde, Lassik había iniciado la marcha para apoderarse de las tierras de Tío, aunque el tipo cometió un grave error, ya que subestimando las fuerzas del prota no empleó demasiados hombres, decisión que le costaría muy caro. Y bueno, el choque de ejércitos por fin comenzó. La amiga de Cílica resultó ser una portadora del caos, personas que eran capaces de emplear habilidades gracias a dicha energía, y la cual por sí sola acabó con gran parte de los soldados. Mientras que por su parte, Cílica trataba de hacerle frente al mago al servicio de Lassik, no obstante estaba siendo acorralada por él. Por suerte el prota, a pesar de que su rol era permanecer en el castillo, se hizo presente para tomar parte en la batalla, explicándole a su maga que no podía seguir sus consejos. Él solo sabía demostrar su valía en el campo de batalla, y gracias a sus habilidades consiguió capturar a dicho mago para usarlo como moneda de cambio con Lassik, y así ordenarles su rendición. Este último no tuvo más alternativa que rendirse, ya que no podía permitirse perder a su mano derecha. No obstante, la idea no le desagradaba, ya que luego de ver que Theo era un soldado más así como él, sabía que era la persona adecuada a quien seguir, en lugar de alguien que se escondía tras su ejército. Así que incluso le entregó su emblema para convertirse en su subordinado. Pero bueno, luego de esto nos presentan a esta chica, Priscilla, una sacerdotisa que solía viajar a lo largo del reino, y la cual, luego de escuchar los rumores acerca de los éxitos de Theo, creía que el tipo de sus visiones, quien unificaría el reino, era él, así que quería ponerse bajo sus órdenes. Recuérdenla, porque será importante más adelante. Por otra parte, el prota estaba teniendo algunos problemas para que la gente de los pueblos que ahora gobernaba lo aceptaran como su líder, cosa que cambió después de que este último usara sus habilidades para salvarlos de una especie de bestia de caos que había aparecido en una ciudad cercana, aunque en el proceso recibió un fuerte impacto para salvar la vida de su maga. Aún así, el tipo ya estaba acostumbrado a recibir ese tipo de ataques. No obstante, Cílica se empeñó en sanar sus heridas, dándose cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Esto por los diversos enfrentamientos a los que tuvo que someterse para obtener su emblema, todo con el fin de vengar a su padre y así liberar a su pueblo. Unos días más tarde, luego de que el prota anunciara su independencia de la Unión, el vizconde de Basic, la región a la que pertenecían las tierras de Theo, no podía permitir perder parte de su territorio, así que reunió un ejército bastante grande para someterlo y apoderarse de sus tierras. No obstante, esta vez la diferencia era enorme, y aunque el prota solicitó la ayuda de algunos reyes vecinos, ninguno quiso arriesgarse en la batalla, así que no tendría más opción que enfrentarlos por su cuenta. Por suerte, varios de los pueblerinos a los que ayudó días atrás quisieron agradecerle por arriesgar su vida luchando para él en la batalla, y a pesar de que este no estaba de acuerdo, al final aceptó. Eso sí, utilizó el poder de su emblema para darles una especie de aura protectora. Por suerte, gracias a su ayuda y a los soldados de Lassik que contaban con habilidades especiales, consiguieron hacerles frente a los atacantes, que no tuvieron más opción que retirarse. Así que ahora el prota había obtenido más tierras y conseguido su independencia. Tras esto, Cílica se reunió con Marianne, la princesa de la Alianza, para informarle que el prota quería convertirse en su subordinado, ya que de esa manera obtendría el apoyo de las tropas de Marianne para enfrentar las batallas que se avecinaban. No obstante, la hija de Fruta se negó, diciéndole que no podía confiar en alguien que cambiaba de líder según le conviniese, así que se apoderaría de sus tierras por la fuerza. En otras palabras, ahora Theo tendría que enfrentarla. Aunque antes de eso, Cílica quemó su última carta, intentando reunirse con el conde Villar, líder de una tercera fuerza militar en el reino, y quizá quien podría ayudarlos. No obstante, el tipo se negó a recibirla, así que sin más opción, el prota tuvo que enfrentar la batalla contra Marianne, quien mandó a algunos de sus hombres para debilitar las fuerzas de Theo. No obstante, estos últimos, gracias a algunas buenas estrategias, consiguieron salir bien parados y repeler a sus tropas, aunque Marianne se preparaba para iniciar un nuevo asalto con su armada principal, con la cual Theo no tendría oportunidad ahora que sus tropas se encontraban debilitadas. Así que quiso llevar a cabo un acuerdo con la reina para que ambos bandos salieran ganando. No obstante, la hija de Fruta no quería aceptar, ya que por consejos de su mago únicamente quería la cabeza de Theo, quien podría convertirse en una amenaza en el futuro, por lo cual el prota no tendría más opción que enfrentar la batalla, que quizá podría costarle la vida.
Por suerte para este último, cuando las cosas pintaban mal, el conde Villar se hizo presente en la zona para prestarle su ayuda, ya que después de enterarse que Theo había sido capaz de luchar contra la Alianza, no podía permitirse perder a un aliado como él. Además, había estado esperando el momento correcto para poner en jaque a Marianne, quien al verse rodeada no tuvo más opción que retirarse. Y bueno, una vez la batalla terminó, Villar se reunió con Theo para llegar a un acuerdo, ofreciéndole convertirse en vizconde y conservar no solo sus tierras, sino toda la región. Eso sí, a cambio de que Síluca se convirtiera en su maga, y a pesar de que la idea parecía tentadora, el prota se negó, ya que de ninguna forma perdería a Síluca. Así que al final, fue Theo quien se convirtió en subordinado de Villar, por lo que su emblema sería degradado de nuevo hasta el de un caballero, que serviría como guardaespaldas, ya que sus habilidades le serían útiles. Eso sí, al menos conservaría a Síluca, y estaba seguro de que muy pronto ascendería de nuevo. Días después de esto, Theo fue enviado por Villar a su primera misión bajo su mando, en la cual tendría que resolver un conflicto que tenía lugar entre el clan de hombres lobo y los vampiros en el bosque oscuro. Una vez en el lugar, se enteró por los hombres lobo que una bruja negra al servicio del conde Drácula había secuestrado a sus hermanas, y su madre, la reina lobo, había ido tras ellas. No obstante, el prota les dijo que no se preocuparan, él se encargaría de traerlas de vuelta. Una vez en el bosque negro, Theo se encontró con la reina lobo, siendo torturada por la bruja de la que le habían hablado. Obviamente no dudó en iniciar un enfrentamiento contra ella. No obstante, ahora que su emblema era el de un caballero, su poder había disminuido considerablemente. Aún así, fue capaz de hacerle frente a la mujer, incluso bloqueando uno de sus ataques más poderosos, aunque en el proceso su brazo terminó roto. Eso sí, le dio la oportunidad a la reina y a sus hijas de liberarse y hacerle frente a la bruja, quien no tuvo más opción que retirarse. Desafortunadamente, la reina recibió heridas serias y al final perdió la vida. Eso sí, el prota se encargó de regresar su cuerpo y a sus hijas con el resto de su clan, ganándose el respeto de estos últimos por haber cumplido su palabra. Por cierto, las chicas lobo, después de lo sucedido, tomaron la decisión de convertirse en subordinadas del buen Theo. Unos días más tarde, una celebración se llevó a cabo en el castillo de Villar por sus recientes victorias, y donde el prota, mientras disfrutaba, se topó con este tipo de aquí, Mirza, una especie de conde al servicio de Villar, quien luego de escuchar los rumores del ascenso de Theo, quería conocer sus habilidades, así que lo retó a un duelo. Ambos tipos iniciaron una batalla, en la que a pesar de que al inicio Theo fue capaz de hacerle frente, los movimientos de Mirza parecían estar hechos especialmente para acabar con personas. Mientras combatían, le dijo a Theo que ambos tenían el mismo objetivo, apoderarse del reino, así que esperaba a ver quién lo conseguía primero. Tras esto, el vencedor fue Mirza. No obstante, Theo le dijo que esperaba una revancha, pero en una batalla de verdad. Unos días más tarde, Villar envió tanto al prota como a Mirza a recuperar algunas tierras que se oponían a su reinado. Por una parte, Mirza usó sus habilidades como assassin para acabar con todas las personas dentro del castillo que se oponían a subyugarse ante su líder. Eso sí, a pesar de que sus métodos eran brutales, eran bastante efectivos, consiguiendo incluso mejorar su emblema. Mientras que por su parte Theo, a pesar de que al igual que Mirza era un peleador nato, usó sus habilidades como estratega para apoderarse del otro castillo, consiguiendo por medio de la diplomacia convencer al conde que se oponía a subyugarse para evitar peleas innecesarias. No obstante, este último aceptó, pero con la condición de que no se doblegaría ante Villar, se doblegaría ante Theo. Y bueno, gracias a esto, ambos mercenarios habían cumplido con su tarea, consiguiendo que el territorio de Villar se expandiera aún más. Por cierto, la noticia de esto enfureció a Marianne, quien se arrepentía por no haber integrado a sus filas a Theo, ya que quizás su ayuda podría haber sido útil. Días más tarde, Villar llevó a cabo una celebración en honor a los recientes logros tanto de Theo como de Mirza, y en la cual el prota se reencontró con el mismísimo noble, responsable de la pérdida de su padre, así que sin ocultar su ira, le advirtió que muy pronto lo visitaría en sus tierras. Por cierto, en dicha fiesta, Theo también conoció a Alexis, el rey de la Alianza, quien había escuchado rumores de los recientes logros del prota, e incluso horas más tarde realizó una visita en su habitación a este último, diciéndole que lo admiraba por la manera en la que había escalado posiciones hasta obtener el poder, mientras que él simplemente ocupaba el trono por el hecho de haberlo heredado. Así que le explicó que su sueño era unificar su reino para alcanzar la paz y así contraer matrimonio con Marianne, a quien aún amaba, por lo que le pidió su ayuda para conseguir esto, a lo que el prota accedió, ya que él tenía el mismo sueño de unificar dicho reino. Por otra parte, Marianne había comenzado con los preparativos para intentar subyugar el territorio de Villar, ya que sabía que apoderarse de su territorio era fundamental para enfrentar a la Alianza, aunque
aunque para eso tuviera que acabar con su propio primo, ya que sí, Villar era primo de la hija de Fruta. Por otra parte, este último se había enterado de esto. No obstante, creyendo que su prima no tendría el valor para atacarlo, no quiso tomar medidas preventivas. Y aunque incluso Siluca y Theo intentaron advertírselo, este último no los escuchó, enviándolos a cumplir algunas misiones en las fronteras de su territorio. Además, incluso Mirza le aconsejó que escuchara a Theo, ya que esta vez podría tener razón. No obstante, Villar no cambió de opinión, decidiendo prepararse para la supuesta batalla únicamente con los hombres que tenían su territorio, rechazando la oferta de Mirza de llevar a su ejército. Pero bueno, regresando con los protas, mientras cumplían su misión tuvieron que pasar la noche en una cueva, luego de ser acorralados por la lluvia, y el prota aprovechó la oportunidad para confesarle sus sentimientos, quien por cierto también no correspondía, así que el chico le prometió que una vez cumpliera su venganza y alcanzara la cima, ambos contraerían matrimonio. Por otra parte, la batalla entre Villar y Marian había dado inicio, y tal como el prota se lo había advertido, las tropas de Villar estaban siendo superadas por un gran margen. Por suerte, Mirza, que era una verdadera bestia en batalla, estaba manteniendo a raya gran parte de los soldados enemigos. No obstante, Marian, al notar esto por las sombras, organizó una reunión con este último para ofrecerle unirse a su bando, donde sería recompensado con un mejor título. Mirza, quien había perdido la fe en Villar por sus últimos errores, aceptó, eso sí, con la condición de pasar una noche con la reina, condición a la que esta última no tuvo más opción que acceder. Y bueno, tras esto Mirza desertó del bando de Villar para fortalecer aún más las tropas de Marian junto a su ejército, con los cuales iniciaron un ataque por medio de navíos en el territorio del buen Villar, el cual fue capaz de detenerlo por algunos días. No obstante, sus defensas poco a poco comenzaban a doblegarse, hasta que semanas después, Villar se dio cuenta de que la batalla estaba perdida, ya que sus tropas no tenían oportunidad contra las de Mirza, así que le ordenó a las brujas bajo su servicio abandonar la región lo antes posible. Todas a excepción de una, la bruja que había estado con él desde el principio y a quien parecía amar. Así que después de una apasionada despedida, ambos enfrentaron su última batalla. La bruja usó todo su poder para defender a Villar, al grado de que al final terminó convertida en cenizas, mientras que este último enfrentó con honor su último encuentro, recibiendo varias heridas mortales. Eso sí, antes de pasar a mejor vida, le dijo a Marian que esperaba que fuera feliz con Alexis y que nunca había querido dañarla. En otras palabras, el tipo se había dejado derrotar y por eso no escuchó a Theo días atrás. Y bueno, después de lo ocurrido, la hija de Fruta dejó a Mirza como el conde de las tierras que solían pertenecer a Villar, mientras que ella continuaría en su lucha para doblegar a la Unión. No obstante, los reinos vecinos no estaban de acuerdo con que Mirza tomara el mando, así que organizaron una especie de rebelión, en la que incluso Theo participaría, y dicha rebelión necesitaría un líder que los guiara a la victoria contra Mirza, ya que detenerlo sería un reto bastante complicado. Al final, todos los soberanos parecían estar de acuerdo en que el líder adecuado era Lassik, por su experiencia en combate, aunque este último les explicó que él únicamente era un súbdito de Theo, quien para él era el más adecuado para liderarlos. Sin embargo, los soberanos no estaban muy convencidos con la idea de que un plebeyo los guiara, así que el prota declinó la oferta de Lassik, diciéndole que estaría más cómodo en donde mejor se desempeñaba, el campo de batalla. Y bueno, tras esto Siluca le dijo que ese momento era la oportunidad perfecta para derrocar al noble que regía su pueblo, ya que por el momento la batalla contra Mirza no daría inicio. Además, si lo lograba, tendría más méritos para ser reconocido por los soberanos, algo a lo que al final el chico accedió. Días más tarde, Theo arribó a su pueblo natal, Sistina, eso sí, acompañado únicamente por su escuadrón, aunque claro, eso era más que suficiente para acabar con un ejército entero. No obstante, por consejo de la maga, el prota debía conseguir algunos aliados dentro de la región, aunque por más pueblos que estos visitaban para convencer a la gente de luchar a su lado, todos se negaban, ya que estaban aterrados a la idea de enfrentarse a los Rossini por la manera en que solían gobernar, hasta que al final el prota llegó hasta la pequeña región donde había crecido y donde no parecía ver con muy buenos ojos a sus habitantes. Esto ya que años atrás su padre había sido eliminado por los Rossini luego de que uno de los habitantes de ese lugar lo traicionara. No obstante, había alguien a quien recordaba con aprecio, esta chica, Rebeca, quien le pidió que lo acompañara para ponerse al día de lo ocurrido en los últimos
últimos años. No obstante, todo terminó siendo una trampa, ya que la chica había sido convencida por uno de los Rossini para tenderle una trampa al chico. No obstante, en el último momento la chica se arrepintió, pero era demasiado tarde. La batalla dio inicio. Por suerte el tiro le salió por la culata al hijo de Rossini, ya que los pocos hombres con los que contaba Theo fueron suficientes para doblegar a su ejército, y el prota, a pesar de no contar con su espada, utilizó un arma cualquiera para acabar con su vida. Aunque tras derrotarlo se dio cuenta de que Rebecca había recibido una herida bastante seria al intentar luchar a su lado y así redimir su traición, despidiéndose del tipo a quien una vez había amado. Pero bueno, días más tarde, la noticia de la eliminación de su hijo llegó hasta el conde Rossini y sus otros hijos, quienes estaban furiosos por lo ocurrido, así que uno de ellos tomó la decisión de enfrentar al prota para cobrar venganza. Eso sí, no cometería el mismo error que su hermano al confiarse y no reunir demasiados hombres. Él lucharía siendo arropado por un ejército de más de 5.000 soldados. Con lo que no contaba era que el prota por su parte había conseguido reunir un ejército luego de ganarse la confianza de los pollerinos, quienes quedaron impactados después de que este acabara con uno de los Rossini. Y la batalla dio inicio, en la cual, a pesar de que el ejército de los Rossini era mucho mayor, la diferencia era nulificada por el escuadrón del prota, quienes le dieron la oportunidad a este último de acercarse a su general, a quien sin dudar le arrebató la vida para continuar cumpliendo su venganza. Mientras tanto, en la capital, el conde Rossini, al enterarse de lo ocurrido, le pidió a su hijo menor que escapara, ya que la batalla estaba perdida. No obstante, este último se la jugó reuniéndose con el prota y diciéndole que se subyugaría ante él, entregándole sus tierras y su emblema, ya que de esa manera algunos de sus aliados también se subyugarían ante él, idea que no le parecía mal a Theo. Eso sí, había algo en lo que no cedería, y eso era que la cabeza del conde Rossini rodaría, ya que ese era el motivo por el que tanto había luchado. Una vez con esto acordado, el tipo se sometió ante él, entregándole sus títulos y convirtiendo a Theo en un vizconde. Claro, tras esto llevó a cabo su venganza, liberando a su pueblo en el proceso. Por otra parte, Mirza se había enterado de los recientes logros de Theo y estaba seguro que él podría ser su única amenaza hasta conquistar del todo sus nuevas tierras. No obstante, estaba ansioso por enfrentarse nuevamente a él y demostrar quién de los dos era el más fuerte. Mientras tanto, el prota regresó a la base de la rebelión, en donde fue recibido por Lassik, quien se había enterado de sus recientes logros, algo que solo le confirmaba el por qué había depositado su fe en él. Además, esta vez los nobles de antes aceptaron que el prota se convirtiera en su líder, ya que había demostrado ser alguien digno a quien seguir. No obstante, esta vez fue Theo quien rechazó la oferta, explicándoles que no estaba hecho para dirigir desde un trono. Él, en cambio, lucharía en la vanguardia de la rebelión, ya que estaba ansioso por acabar con su rivalidad con Mirza, además de que él era el único con la capacidad de hacerle frente a alguien de la talla de este último. Así que de nuevo Lassik fue elegido para liderar. Y bueno, días más tarde la batalla estaba por dar comienzo. Incluso Mirza comenzó a mover sus tropas para ampliar más su territorio. No obstante, no contaba con inteligencia de Suiluka, quien estableció un plan bastante bueno, basándose en el orgullo de Mirza que le impediría escapar de una batalla. Así que gracias a esto consiguieron dividir sus tropas, hasta que el tipo era superado ampliamente en número. Y aunque su mago intentó advertirle que lo mejor era retirarse, el tipo cayó en una trampa, siendo impulsado por su necesidad de enfrentarse de nuevo a Theo. Este último se abalanzó de frente a la batalla. No obstante, a pesar de que los mejores hombres lo atacaban, ninguno era capaz de alcanzarlo, hasta que al final, la batalla que todos habíamos estado esperando llegó. El prota enfrentaría en un duelo 1 a 1 al hijo de Fruta, así que ambos iniciaron el enfrentamiento, en el que parecían estar bastante parejos. No obstante, el prota pareció utilizar un estilo más defensivo y precavido, mientras que Mirza lanzaba ataques precisos con el único fin de destrozarlo, cosa que al final le jugó en contra, ya que el prota permitió que el cansancio poco a poco se acumulara en su oponente, hasta que ya no podía luchar más. Y antes de eliminarlo, le reveló que en su último encuentro no había mostrado todo su potencial, ya que quien en su sano juicio revela sus mejores cartas en un duelo de prueba. Tras esto, acabó con su vida en una escena épica. Y bueno, una vez con la batalla concluida, el prota se apoderó del emblema de Mirza, por lo que ahora contaba con un poder bastante elevado y había obtenido el título como duque. Gracias a esto, la rebelión cumplió con su objetivo, vengar la caída de Villar y recuperar sus tierras. Además, por sus logros, Theo fue escogido para tomar el puesto que solía ocupar Villar, ya que no había nadie mejor que él para hacerlo. Y bueno, su primera decisión como duque fue la de formar una tercera potencia para ser capaces de tomar sus propias decisiones y así llegar a un tratado de paz tanto con la Alianza como con la Unión. Días más tarde, este último se reunió con Alexis, quien le comentó que se había enterado de sus últimas hazañas, diciéndole que en serio lo admiraba, así que le pidió
pidió que por favor tomara el mando de su reino, ya que él no contaba con la capacidad para hacerlo. No obstante, Theo le hizo ver que esa no era la solución. Lo mejor era formar una alianza para luchar contra Marianne, ya que solo de esa manera serían capaces de someterla y obligarla a firmar un tratado de paz. Estas palabras hicieron entrar en razón al príncipe, quien aceptó entablar dicha alianza. Así que una vez Theo se retiró, inició un ataque contra el reino de Marianne, ataque que debilitó en gran manera al ejército de esta última, quien se negaba a perder. No obstante, una vez la batalla de las tres potencias dio inicio, en la que tanto Alexis como el prota unieron fuerzas, Marianne no tuvo oportunidad y al final sus fuerzas fueron disminuidas significativamente. Aunque antes de que esta fuera derrotada, Alexis organizó una especie de reunión para así intentar llegar a un acuerdo entre las tres potencias. No obstante, a pesar de que tanto Alexis como Theo estaban de acuerdo en firmar un tratado de paz y unir sus emblemas para poner fin a la era del caos, Marianne continuaba negándose a aceptar, así que decidió explicarle sus motivos para continuar luchando. Y resulta que los responsables del ataque que había evitado la firma de paz años atrás era la Asociación de Magos, quienes querían evitar que los emblemas se unieran. Esto ya que al hacerlo la era del caos llegaría a su fin y con ella sus habilidades especiales. Era por eso que ella quería reunir todos los emblemas para así hacerles frente y que nadie más saliera herido. No obstante, Theo la hizo entrar en razón, haciéndole ver que la única manera de ponerle fin a la era del caos era que las tres potencias trabajaran en equipo. Así que al final tanto Alexis como Marianne aceptaron formar una alianza, eso sí, con la condición de que Theo fuera quien los liderara, ya que para ellos era el único con la capacidad para hacerlo. Y bueno, después de que ambos le transfirieran sus emblemas, el prota se había convertido en una especie de gobernador. No obstante, tal como lo habían predicho, la Asociación de Magos tomaría cartas en el asunto, y su principal objetivo era acabar con la vida de Theo. Tras esto, dicha organización comenzó a reclutar a sus hombres. Muchos magos imperiales traicionaron a sus amos para acudir al llamado de estos últimos, mientras que muchos otros fueron fieles a sus amos y estaban dispuestos a luchar a su lado. Mientras tanto, una especie de papa, bajo las órdenes de la asociación, estaba manipulando a los fieles que creían en él para enfrentar a Theo, ya que sabía que este último no sería capaz de luchar contra ellos con todo su poder, y de esa forma serían capaces de derrotar al temible guerrero en el que se había convertido. Al enterarse de esto, la sacerdotisa del principio, quien había permanecido al lado de Theo, tomó la decisión de enfrentar a dicho papa y hacerle ver que estaba equivocado. El prota no estaba muy convencido con la decisión, pero al final no tuvo más opción que aceptar. Y bueno, días más tarde la chica solicitó una audiencia con los creyentes, en donde les hizo ver que estaban equivocados, ya que ella era la portadora del emblema del cáliz. En otras palabras, era una especie de santa, enviada a guiar a quien liberaría al pueblo del caos. No obstante, el papa aprovechó la oportunidad, siguiendo las órdenes de la asociación para acabar con su vida. Aunque al hacerlo se dio cuenta de que en realidad ella sí era la portadora del cáliz. No obstante, era demasiado tarde, ya que la chica perdió la vida. El prota, al enterarse de esto, tomó venganza por lo ocurrido. Además, para mantener el sueño vivo de la sacerdotisa, a pesar de estar destrozado, absorbió su emblema. En otras palabras, se había convertido en una especie no solo de gobernador, sino también de santo. Pero bueno, luego de esto iniciaron el ataque contra la base de la asociación, ya que ahora los creyentes no se meterían en su camino. No obstante, cuando intentaban adentrarse en su base, fueron recibidos por el vampiro de antes, quien no podía permitir que unificaran los emblemas y se deshicieran del caos, ya que al hacerlo, él perdería la vida. No obstante, a pesar de que intentó detener al prota usando sus habilidades, este no fue rival para él, ahora que contaba con mucho más poder. Así que luego de un rato de batalla, este último puso fin a su vida y se dispuso a acabar con el líder de la asociación. Una vez ante él, su líder, viéndose derrotado, les explicó el por qué quería evitar que el caos fuera disuelto, mostrándoles una especie de visión sobre cómo solía ser el mundo antes del caos, una civilización que había alcanzado su pico máximo de tecnología, aunque dicho desarrollo fue el que ocasionó su fin, ya que fueron sus mismas armas quienes pusieron fin a su existencia. Era por eso que Pandora, el espíritu que controlaba al líder, despertó la era del caos, ya que solo así evitaría que la humanidad continuara evolucionando hasta destruirse. Pero el prota les dijo que ellos forjarían su propio destino, así que a pesar de las consecuencias que esto pudiera traer, acabaría con la era del caos. Tras esto, el espíritu dejó el cuerpo del líder, desmantelando al fin la organización. Y bueno, luego de esto, 3 años pasaron, y tanto Síluca como Theo contrajeron matrimonio. Una vez con esto hecho, este último unificó los emblemas que había reunido junto
con el del cáliz, gracias a lo cual por fin puso fin a la era del caos, que se llevó consigo a las criaturas demoníacas, aunque luego de hacerlo devolvió el título como el supremo gobernante tanto a Alexis como a Marianne, quienes también habían contraído matrimonio. Esto con el fin de volver a su pueblo de origen, donde gobernaría junto a su nueva esposa. Y bueno, aquí termina este anime. Eso es todo por mi parte. No se olviden de suscribirse, dejar su poderoso like y un comentario con la frase emblema. La meta serán los 1000 comentarios. Y sin más, sayonara.